pregunta, ¿y por qué repetimos? ¿No? Es algo bastante enigmático, bastante extraño, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva a repetir? ¿Por qué insistimos? Y el acercamiento que el psicoanálisis va a hacer va a poner un gran énfasis, le va a dar una gran importancia a la dimensión económica, es decir, a lo que la repetición pone a jugar de ganancia y de pérdida en el psiquismo humano. Así que un poco podríamos interrogar de dónde viene, ¿verdad? Cómo surge la repetición, cuáles son sus economías, cómo se enlaza con el trauma y con lo traumático, y qué énfasis o qué, ¿verdad?, diferencias encontramos en Freud y en Lacan para abordar este tema, ¿no? Con Freud, una de las cosas que es interesante, ¿verdad?, es que su acercamiento a la repetición lo hace originalmente a través de la transferencia, ¿verdad? Es una vinculación a la transferencia, y va a destacar que la repetición tiene un carácter fundamentalmente infantil. La repetición, ¿verdad?, es la insistencia de lo que se vuelve a pedir. Ahí, ¿verdad?, en ese concepto fundamentalmente freudiano, ¿verdad?, aunque Lacan lo va a retomar con sus énfasis, pero es un concepto pivote para la clínica también, y es un concepto crucial para entender los impases, ¿verdad?, y las dificultades del trabajo clínico. Cuando digo que la repetición tiene un carácter fundamentalmente infantil, ¿verdad?, es porque si algo descubre Freud en sus casos, ¿verdad?, al inicio, es que los pacientes que él ve repiten. ¿Y qué repiten? Dice Freud. Bueno, repiten fundamentalmente recuerdos y fantasías bajo transferencia. Es curioso, ¿no?, porque dice, ¿verdad?, si algo se va a constatar en la clínica, ¿no?, es que sin duda, ¿verdad?, todo aquel que llega a buscar ayuda llega en una posición infantil, y todo aquel que busca ayuda, sea un análisis o sea, ¿verdad?, otro espacio, pero fundamentalmente llega colocando al otro en un cierto lugar, una cierta suposición, ¿verdad?, de saber o de poder o de, ¿verdad?, tener con qué. Y Freud pensaba, ¿verdad?, que eso que él constata en sus pacientes es muy importante, que es muy importante dar cuenta de cómo estos sujetos, que pueden tener mayoría de edad, pueden ser mayores, pueden ser incluso los 30, 40, qué sé yo, pueden ir a análisis y justamente bajo transferencia, es decir, van a transferir, ¿verdad?, eso que siempre le han pedido al otro, lo van a transferir a la figura que ocupa ese lugar del analista, en este caso es Freud, ¿verdad? Y dice, se repiten reacciones infantiles, ¿no? O sea, se repiten reacciones del pasado. Hay algo ahí de lo que insiste, ¿verdad?, en el sujeto, que se recrea bajo transferencia, que para Freud resulta, vamos a decir, una pista muy importante para poder estudiar la dimensión dinámica, si lo que insiste, y la dimensión económica, es decir, con la pregunta de por qué el sujeto insiste y qué es lo que gana insistiendo, ¿no? ¿Por qué alguien insiste en pedir algo que definitivamente no acaba de conseguir porque lo sigue pidiendo?
Porque si el sujeto lo hubiera conseguido, pues ya está. Pero si lo sigue pidiendo, ¿verdad? Hay algo que por un lado, y esa es la dimensión del resorte infantil, es la creencia de que va a llegarle, y es además, ¿verdad?, la suposición de que el otro se lo va a dar. En ese sentido, ¿verdad?, la repetición es una manera en que el sujeto se ubica en relación al otro, y lo que la propia clínica freudiana le va a mostrar es que ese sujeto que llega a análisis, lo que va a pedir, lo que está repidiendo nuevamente, tiene que ver con el amor y con la demanda de amparo. Básicamente es, ¿verdad?, es porque el sujeto llega desde la impotencia, es porque el sujeto no tiene con qué por su cuenta resolver, es porque el sujeto supone que hay alguien que le puede ayudar, que se moviliza con un terapeuta, mejor con un analista, a repetir otra vez su demanda, a ver si esta vez sí. La mayoría de la gente que llega a análisis no llega con el entendimiento de, yo sé que estoy volviendo a pedir lo mismo que siempre he pedido, ¿no? Llega con la creencia de que a ver si esta vez yo puedo encontrar lo que estoy buscando, ¿verdad? Ya sea lo del saber, ¿verdad? Eso es lo que Lacan le va a llamar la suposición a ese lugar y a ese sujeto de un saber que es el lugar del analista. El primer tiempo de Freud en relación a la repetición lo ubica no del lado de la pulsión, sino del lado del deseo. Para Freud, ¿verdad?, hay que pensar que el inconsciente mismo, que el propio inconsciente, que la estructura del inconsciente es una escena en la cual la repetición está inscrita, ¿verdad? Los sueños insisten, las formaciones del inconsciente insisten, entre el juego de la represión, retorno de lo reprimido, insiste. Así que Freud piensa, ¿verdad?, que hay en el inconsciente algo que encontrar y algo que pensar para tratar de entender cuál es la fuente de la tendencia continua e imparable de la repetición. Y, ¿verdad?, por eso, o sea, yo hago la pregunta, ¿no?, ¿quién podría negar que algo insiste en los sueños, ¿verdad?, que no se dice nunca completamente, o en los síntomas, o en los olvidos? ¿Qué habría que buscar, ¿verdad?, más allá de constatar qué es lo que en ellos insiste? Y Freud va a dar su primera respuesta en la interpretación de los sueños. Él dice, lo que insiste en el modo en que se despliegan las formaciones del inconsciente tiene que ver con el deseo y con que ese deseo nunca se realiza. Es decir, el descubrimiento freudiano, ¿verdad?, sobre el deseo como algo que no solamente es inconsciente, sino que es una fuerza que opera sin un objeto, ¿verdad?, en el horizonte, sino que, ¿verdad?, es lo que él ubica en el corazón del ser, ¿no?, como en ese espacio donde es el puro despliegue de la fuerza del deseo la que mueve al sujeto. Eso, ¿verdad?, para Freud es fundamental, porque es plantear que justamente porque el deseo no es realizable, porque el deseo nunca llega a término, que se insiste en buscar su realización. Si algo tiene el deseo humano es que no tiene un punto de llegada. El deseo humano es un deseo siempre en búsqueda de su realización. Nunca, ¿verdad?, su propia estructura nunca lo lleva a término. No hay una parada final en el deseo. Y para Freud,
¿verdad? El poder empezar a pensar el deseo en esa perspectiva lo lleva a poder empezar a interrogar ¿y por qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué es eso del deseo? Y él dice, bueno, o sea, quizás una de las primeras pistas para tratar de poner, ¿verdad?, en algo de claridad aquí, es que el psiquismo tiene una potencia alucinatoria, es decir, tiene una potencia de crear objetos. Pero los objetos que crea el psiquismo, ninguno de esos objetos que crea son el objeto que va a completar, ¿verdad?, o que el deseo busca. Son objetos, todos los objetos que la alucinación psíquica puede construir son objetos de suplencia. Todos los objetos son objetos que tienen que ver, ¿verdad?, con lo que Freud llama como el objeto ausente. Hay la hipótesis en Freud de que la experiencia primaria de satisfacción, que es una experiencia irrepetible, es una experiencia que el sujeto añora como habiendo pasado y habiendo tenido un objeto, ¿verdad?, que realmente cumplió la función de satisfacer. Y lo que Freud recoge es el modo en que el psiquismo se empieza a organizar intentando repetir la experiencia a la cual le supone tener, vamos a decir, la clave de la satisfacción. Pero Freud dice, es que en realidad esa experiencia no ocurrió como tal. El sujeto la supuso como ocurrida, porque en el momento, si tú estás, ¿verdad?, teniendo una experiencia en el momento, tú no sabes todo lo que está pasando en el momento. Es más adelante que, ¿verdad?, tú tratas de resignificar lo que pasó. Y en esa resignificación tú le añades, tú le das forma, ¿verdad?, y tú significas la experiencia como una experiencia donde esto realmente fue, ¿verdad?, ¿verdad?, el punto de referencia de lo que se trata, ¿verdad?, la satisfacción. Y es un punto de añoranza que se va a poner a jugar ahí, en el cual hay la suposición de que sí hay un objeto de satisfacción y ese objeto, ¿verdad?, opera en el psiquismo como motor de la construcción alucinatoria de otros objetos, ¿verdad?, que conmemoran el objeto que no es. Los objetos que se alucinan son objetos que conmemoran un objeto que en realidad no existe más que en la fantasía del sujeto que le supone, ¿verdad?, ese lugar. ¿Verdad?, es que es lo que suele llamar el lugar del objeto perdido. Es un objeto que cada cual construye como un objeto perdido, y si tú dices perdido, es que en principio tú le supones haberlo tenido. Pero lo que Freud dice, bueno, el sujeto lo piensa como perdido, pues fine, pero en realidad es un objeto que nunca estuvo. Es un objeto que se construye como perdido. O sea, la construcción, el lugar que se le da, no es un objeto que tiene, ¿verdad?, nombre y apellido, sino es un objeto que tiene un lugar, y es el lugar de la ausencia. Ese lugar de ausencia es el lugar que va a mover todo el potencial del psiquismo a tratar de construir los objetos que van a suplir esa ausencia. Y, ¿verdad?, ese potencial del psiquismo va a llevar a cada uno de nosotros en esta búsqueda de repetir esa experiencia con estos otros objetos. Esa, ¿verdad?, la idea de que hay una experiencia
primigenia de satisfacción, ¿verdad? Que sí hubo un objeto que se correspondió con lo que se estaba buscando. Esa experiencia funda a la vez, ¿verdad?, la idea de lo que es el principio del placer, que sería la orientación del psiquismo a tratar de que estén las condiciones para poder encontrar la satisfacción, pero a la vez, ¿verdad?, pone a jugar, ¿verdad?, el desfase entre el esfuerzo de encontrar y el estrellarse con lo que no llega. ¿Okay? Entonces, lo que Freud descubre es que la repetición tiene mucho que ver con ese esfuerzo del psiquismo de intentar reproducir esa experiencia primaria, por la cual le hace falta el objeto, ¿verdad?, porque está perdido. Si ustedes piensan, ¿verdad?, que la idea de la experiencia primaria de satisfacción en el niño no es vinculada a la leche ni al alimento solamente, sino a toda la forma en que el cuidado de la madre, las palabras que entraron a jugar ahí, todo lo que ahí se dio, el toque del otro, todo eso que se jugó ahí y deja marcas en el cuerpo, pueden ser marcas traumáticas también, que son excesos. ¿Cómo el sujeto logra integrar eso como una experiencia de completud? Esa es la idea. La experiencia primaria es el referente de una experiencia de completud, y todos los intentos de reproducción, ¿verdad?, de tratar de que eso vuelva a ser, de que eso se vuelva a dar, no dejan de encontrarse con lo fallido del encuentro. Ese es, ¿verdad?, el primer acercamiento freudiano que hay, es que es ese deseo de repetir esa experiencia primaria de satisfacción, la que, por ser fallida, porque no hay un objeto hacia el frente que permita repetirla, lo único que va a hacer es relanzar la súplica psíquica para que eso llegue. ¿Verdad?, esa manera como después el deseo se va a trenzar con la demanda, ¿verdad?, en donde el niño se va a dirigir al otro para que le provea eso que está buscando. Otro de los giros, ¿verdad?, por donde la cuestión de la repetición se va a poner a jugar es en la insistencia de la represión y el retorno de lo reprimido. ¿Verdad? Es interesante porque, ¿verdad?, cuando se habla de represión, uno puede pensar quizás que la represión es un acto que se realizó en un momento y ya. La represión es algo que se tiene que estar haciendo todo el tiempo. Si uno elige reprimir, uno está eligiendo, vamos a decir, que va a invertir mucha energía para poder seguir reprimiendo. Y mientras más uno reprime, menos energía uno tiene, más uno está cansado y más posibilidades de que te diagnostiquen como deprimido. Pero mientras más uno reprime, más la fuerza del retorno de lo reprimido se pone a jugar. Así que para Freud, ¿verdad?, está por un lado el deseo y su imposible realización como motor, ¿verdad?, de una forma de insistencia en el psiquismo. Está el interjuego entre ¿verdad?, el esfuerzo de reprimir y lo que insiste en decirse por las distintas formas y formaciones del inconsciente. Y, ¿verdad?, porque para Freud el retorno de lo reprimido siempre es un cierto logro, ¿verdad?, fundamentalmente a través del síntoma de que algo de la satisfacción se obtenga, por lo menos algo. Freud va a articular la repetición con la neurosis de destino. Y, ¿verdad?,
¿Qué es la neurosis de destino? ¿Cómo pensar esa propuesta freudiana que después va a dejar? Pero es la idea, ¿verdad?, de que el sujeto no tiene otro horizonte que repetir. O sea, que el destino, ¿verdad?, es la repetición y la repetición es el destino. El sujeto no tiene otro horizonte que seguir repitiendo. Que eso es la neurosis. La neurosis es la modalidad del sujeto de repetir con sus síntomas, de repetir con sus insistencias, un modo particular de intentar recuperar algo de la experiencia de satisfacción primaria. Y, ¿verdad?, lo interesante es que, a diferencia, ¿verdad?, de lo que se puede pensar, Freud plantea que la neurosis es, como decir, una vivencia presente. O sea, la repetición es actual, pero es una repetición que hace referencia a algo del pasado. O sea, ¿verdad?, que la repetición siempre está implicando, ¿verdad?, la insistencia de algo del pasado para poder ser tramitado y encontrar una vía de satisfacción en el presente. ¿Ven? Hasta ahorita, ¿verdad?, el modo en que Freud se acerca a la repetición no está todavía directamente vinculado a lo traumático. Está vinculado más a tratar de pensar el dispositivo propio del psiquismo y los modos en que la insistencia se pone a jugar. Ahora bien, no es menos cierto que bien pronto, ¿verdad?, 1914, ¿verdad?, es un año importante en la teoría freudiana, no solamente porque ha venido elaborando los casos clínicos importantes. Ya trabajó con el caso Dora, ya trabajó con el caso del hombre de las ratas, ya está bastante imbuido Freud en los modos en que en las neurosis se juega la transferencia, la resistencia, la repetición. Y en ese 1914 él escribe varios textos que van a un poco tratar de recoger teóricamente lo que ha aprendido hasta el momento. Y uno de los textos que tiene que ver particularmente con el tema que nos ocupa es el texto de recordar, repetir, reelaborar, que un poco va a empezar a incluir ya no solamente la dimensión del deseo, sino la importancia de lo pulsional como sostén de la repetición. Ahí nos vamos acercando más a la cuestión de lo traumático más directamente, ¿no? No es que no estuviera antes, porque por supuesto que, ¿verdad?, la insistencia de un síntoma es la conmemoración del trauma, pero realmente es hasta el 1914 que Freud le da un lugar más contundente a la relación de la repetición con la pulsión. Y, ¿verdad?, esta formalidad viene de la manera como él vuelve a recoger la experiencia clínica y a mirar cómo se repiten en sus casos, cómo insisten las inhibiciones, los síntomas, lo que él llama las actitudes inviables, básicamente todo lo que es la resistencia, ¿no?, y el modo en que el sujeto no asume como tal el espacio para poder trabajar, sino más bien se resiste a reelaborar, se resiste a rememorar, y lo que hace es que conmemora con la repetición la satisfacción. O sea, en vez de reelaborar y de recordar, la elección es, en la repetición, es la elección de la conmemoración de un goce. Es la elección de insistir en que es posible seguir satisfaciendo algo ahí, aunque sea de manera parcial. Por eso, ¿verdad?,
en ese momento la dificultad al proceso clínico es no solamente, ¿verdad?, interrogar qué es lo que repite, sino cómo esa repetición se traduce en resistencia al proceso. ¿Por qué es que alguien que sabe, pues, puede reconocer que está mal, que se siente mal, que sufre, ¿verdad?, que no le va bien, y sin embargo repite? Y dice Freud, bueno, esa repetición, que evidentemente es resistencia al proceso como tal, ¿verdad?, analítico, es una resistencia sobre todo a recordar, y es una resistencia a reelaborar. La elección de la repetición contraría la posibilidad para recordar y reelaborar, o dicho a la inversa, el rechazo a recordar, ¿verdad?, es decir, cuando el sujeto se protege de no saber, ¿verdad?, y dice, no, yo no sé. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? No sé. O, ¿verdad?, toca el punto y de repente deja de venir. O sea, ese no querer saber, que sería el no querer recordar y no querer reelaborar, sería el campo abierto a seguir repitiendo. Entonces uno dice, bueno, pero es paradójico, porque el sujeto querría seguir repitiendo, bueno, porque hay una ganancia en la repetición y no es tan fácil querer soltar eso, renunciar a esa, ¿verdad?, a esa repetición, que como ya veremos no solamente implica la renuncia, es decir, a lo que se está tratando de conseguir en el momento, sino es tener que renunciar a lo que no se va a poder conseguir. En ese texto, por primera vez, Freud va a hablar de un concepto que es distinto al de repetición per se, y es el concepto de compulsión a la repetición. Por primera vez, ¿verdad?, él le empieza a dar forma a esta, empieza a pensar la idea de la pulsión con la repetición, porque la compulsión es esa insistencia que tiene que ver con la satisfacción, que no tiene que ver tanto ya con las formaciones del inconsciente, que son más declinadas del lado de la repetición, sino con las formas en que la pulsión se pone a jugar para intentar lograr su satisfacción, y esa, ¿verdad?, esa nueva mirada que Freud introduce es una mirada que va a ser de la pulsión, ¿verdad?, el nuevo concepto de sus elaboraciones, que va a llegar, ¿verdad?, incluso en más allá del principio del placer, después en el yo y el ello, y en Pegan a un niño, ¿verdad?, va a llegar a ser esencial para reformular su segunda tópica. Porque en la primera tópica, que es la tópica donde está inconsciente, preconsciente, consciente, el énfasis de la repetición, por decirlo así, estaría puesto en lo que se juega del lado del deseo. Es, ¿verdad?, todo el énfasis en la represión y el retorno de lo reprimido, las formaciones del inconsciente, ¿verdad?, y lo que ellas dejan ver en su insistencia. Pero cuando se habla de compulsión a la repetición, ya estamos introduciéndonos, ¿verdad?, en la reflexión sobre ese otro pilar de la teoría psicoanalítica, que es la pulsión. Y la pulsión no es, vamos a decir, un concepto que tiene que ver con el registro del trenzado de las representaciones y lo que esas representaciones logran o no trabajar. No tiene tampoco que ver con la potencia alucinatoria del objeto psíquico, tiene que ver con otra dimensión del objeto, que implica el cuerpo, e implica las experiencias primarias de satisfacción en el cuerpo, por supuesto teniendo como referente la experiencia primaria, pero
poniendo a jugar ya el modo en que el cuerpo se erotiza, ¿verdad? Cuando se habla de zonas erógenas, lo que estamos hablando es el modo en que ciertas áreas en el cuerpo, el área oral, el área anal, el área genital, Lacan hablará también del área visual y el área auditiva, pero fundamentalmente, ¿verdad? Lo que Freud propone cuando se habla de las zonas erógenas es que la sexualidad implica el cuerpo, ¿o no? Que la sexualidad no es un asunto, como decía Jung, de puro, ¿verdad?, pensamiento libidinal, sino que realmente implica el cuerpo está conmovido, y esas zonas erógenas que tampoco se conocen de Freud, se habla mucho de ellas, pero realmente se conoce bien poco de ellas, lo que destacan es cómo el cuerpo está atrapado en la repetición de la demanda, es decir, en la repetición de intentar hacer que el cuerpo consiga algo que implica al otro, por decirles algo. Cuando el niño está en la etapa anal, que es el momento donde está jugando y descubriendo que puede controlar lo que sale y entra del cuerpo, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, esa dimensión de poder controlar los esfínteres. Ese control de esfínteres implica al otro. Está la mamá o está alguien ahí que le está diciendo: siéntate, anda acá, vayas, anda y, ¿verdad?, hazme el regalo, deja de estar manchando los pañales, y está grande, y es hora que aprendas, ¿verdad? La demanda del otro puede tomar múltiples formas. Puede ser siempre algo, ¿verdad?, que se puede pedir, se puede exigir, puede ser traumático, porque puede venir con regaños, con golpes, o sea, puede ser de mucha manera. Pero no es menos cierto que es un momento donde el otro entra a intervenir y le tapa, ¿verdad?, y esa zona erógena de la analidad para el niño le permite tener un cierto control sobre el cuerpo, ¿verdad? Va a aprender a cómo el control del cuerpo, pero también cómo controla al otro. ¿Y cómo le da al otro el regalo, ¿verdad?, de haber hecho su excremento en el lugar que el otro quiere? Que no es en cualquier lado, sino es en la basílica, en el inodoro, qué sé yo. ¿Verdad? Lo que Freud va a descubrir entonces es que el cuerpo, que no es el organismo, es un escenario en donde ocurren cosas, y donde las cosas que ocurren pueden tener un interjuego de satisfacción por la vía del control, y ese cuerpo, ¿verdad?, que el sujeto va descubriendo es un cuerpo soporte de satisfacción. Cuando Freud dice, por ejemplo, que el niño, a él le sorprende, ¿no?, como el niño, estamos hablando de 1905, me fui un poquito atrás otra vez, pero cuando el niño, ¿verdad?, coge y se chupa el dedo, lo chupa, dice Freud, con fruición. Freud se interroga y dice: pero, o sea, ahí no está satisfaciendo una necesidad, o sea, leche. Ahí entretiene algo, pero no es la necesidad. Aquí le llaman al chupete le llaman bobo. Hay algo que se entretiene, que no tiene que ver con la necesidad, pero hay algo que el sujeto, vamos a decir, engaña o se deja engañar, por eso es bobo, ¿verdad?, porque le meten un chupete, el niño chupa, ¿verdad? Evidentemente no va a saciar el hambre, pero algo se va a saciar ahí. Si no, no tendríamos niños que a los 7, 8 años siguen usando bobo. Ahí hay algo que se empieza a configurar, en donde lo que es
la posibilidad de satisfacción desborde el orden de la necesidad. Chupetear o comer de más o ir al all you can eat o, ¿verdad? O todas las miles de formas que uno puede intentar usar de la oralidad o de la analidad. Todas esas maneras lo que traen a colación es que el cuerpo es un lugar donde la satisfacción se intenta repetir como experiencia. Lo que Freud va a descubrir entonces es que no solamente la clínica es una clínica de la repetición de lo que insiste por la palabra en ser dicho o en ser escondido, sino también es una clínica de la repetición desde el cuerpo de lo que insiste por el lado de las conversiones en la histeria, por el lado de los fenómenos corporales en la neurosis. Eso que insiste y que Freud lo va a retomar en Más allá del principio del placer, es un asunto fundamental. ¿Por qué? Porque recuérdense en la conferencia pasada, una de las cosas que hablábamos, cuando decíamos que el trauma deja una huella en el cuerpo y en el psiquismo. Es decir, que el trauma no es solamente un asunto de quiebre del recurso del psiquismo, sino es una huella, una fijación pulsional en el cuerpo. Lo que Freud empieza a descubrir es que la repetición, bajo la forma de la compulsión, en gran parte tiene que ver con el modo en que esa huella de ese exceso en el cuerpo que no ha sido procesado, esa marca, que es una marca erótica, es una marca de una intensidad que puede estar vinculada o no al sufrimiento, como se entiende, pero es una marca de intensidad. Eso, es decir, es motor para relanzar el intento de que algo de esa satisfacción asociada a esa fijación pulsional se vuelva a conseguir. Por eso, ¿verdad? Cuando ese 1914, que también imagínense qué año es el año del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo que Freud está poniendo en perspectiva es que en la clínica, ¿verdad? Si el sujeto no opta, no se da la oportunidad de recordar, lo que va a repetir puede tomar la forma de acto psíquico o puede tomar la forma de acto desde el cuerpo. Y, ¿verdad? Él opone la repetición al recuerdo, como un modo de trabajar o de intentar acercarse a lidiar con aquello que la repetición marca como ¿verdad? El aferramiento del sujeto, ¿verdad? Los aferramientos del sujeto. Y dice, ¿verdad, Freud, que el problema es que es el propio pasado, es decir, las marcas de las marcas que hay en el cuerpo, las marcas de fijación pulsional, son esas mismas marcas las que impiden que el sujeto rememore. El sujeto elige conmemorar por el síntoma que rememorar por la palabra. Y eso, ¿verdad? Me parece que para Freud, o sea, le plantea un asunto clínico y ético fundamental, porque ¿qué tú haces cuando alguien elige seguir repitiendo? Que uno lo puede entender como la elección de la conmemoración de voces, ¿no? que juega por el síntoma. O, ¿verdad? Que ¿verdad? Elige seguir repitiendo su posición de desamparo ante la angustia, un poco lo que hablábamos el miércoles en psiquiatría, ¿no?
que es una elección también de sometimiento a un cierto lugar de goce. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo movernos de ahí? ¿No? ¿De qué manera? Miren que es un reto que todos tenemos en la clínica. O sea, ¿cómo es que uno, pues tú no puedes obligar al otro a que se mueva? O sea, si hay algo que se plantea desde la clínica es, ¿verdad?, un asunto ético, ¿verdad?, de qué margen de acciones por vía de las intervenciones y del manejo transferencial del dinero y del tiempo es posible hacer para que algo, ¿verdad?, se movilice y el sujeto pueda elegir recordar y no solo repetir. ¿Por qué? Porque si, ¿verdad?, si está bajo transferencia, se supondría que bajo transferencia haya las condiciones para que la repetición dé paso a la rememoración. Que el trabajo del analista no es solamente ser testigo de la repetición. El trabajo del analista es, ¿verdad?, hacer aquellas intervenciones para no quedar pillado como testigo del goce del paciente solamente, ¿no? O sea, y ahí hay un trabajo, pues, por hacer. A partir de 1914, sin duda se hace más claro entonces que la repetición es un concepto solidario del trauma y vamos a decir que uno de los modos como Freud logra profundizar aún más es quizás con uno de los conceptos más controversiales de su teoría, que es el concepto de pulsión de muerte. Entonces, ¿verdad?, para poder entender un poco por dónde va, nos movemos, damos un brinco de 6 años al texto de Más allá del principio del placer, que es un texto en donde, es decir, por primera vez, no es que no viniera trabajándose, pero ¿verdad?, que claro que para Freud, o sea, el principio del placer, que era para él, es decir, el principio guía del psiquismo, para él, ¿verdad?, el psiquismo tendría lógicamente que buscar tener las condiciones para no excederse, las condiciones para no padecer, tendría que dejarse guiar por el principio del placer para tener la menor tensión posible. Él va descubriendo que en el psiquismo, justamente en el humano, ¿verdad?, eso no es así. Que hay algo que él va poco a poco descubriendo que tiene que ver con la repetición, que empuja al sujeto hacia la desmesura, hacia los desbordes, a no quedarse en la contención que ofrece el principio del placer. Porque el principio del placer te pone límites. Entonces, es esto y ya. Porque si te desmandas, ya te desbordaste de lo que el principio del placer puede manejar. Y la desmesura es algo muy humano. Ustedes no ven, a lo mejor en algunos animales domesticados, pero ¿verdad?, la desmesura es un asunto humano y tiene que ver con la relación con la ley, con los límites, ¿verdad?, y con el empuje a, ¿verdad?, tratar todo el tiempo de restituir algo de lo que se supone perdido. Freud plantea, ¿verdad?, que así como él había planteado, ¿verdad?, que el trauma por la vía del fantasma, ¿verdad?, da cuenta de una fijación pulsional y del intento de, ¿verdad?, de un poco simbolizarlo en un posicionamiento subjetivo que justifique y haga entender algo de ese goce, el goce de la víctima, por ejemplo. Él, ¿verdad?, lo que Freud descubre es que esa fijación al trauma produce una repetición particular, que no es la repetición simbólica, no es la repetición de las representaciones, simplemente es una repetición que implica un desborde del principio del placer.
¿cómo pensar eso? ¿No? Él dice, o sea, el problema es que uno pudiera pensar, pero es que el trauma ya rompió el principio del placer. Pues sí, el trauma lo rompió, porque el principio del placer se supone que tendría el comando de organizar, ¿verdad?, que los excesos no desborden al psiquismo. Pero ¿qué es lo que descubre Freud? Que la repetición lo que hace es que una y otra vez está poniendo a prueba, es decir, la ganancia del desborde. Que no fue simplemente, pasó una vez la experiencia traumática, ¿verdad?, que desbordó al psiquismo y ya, y a partir de ahí el psiquismo está tratando de contener todo el tiempo para que las cosas no se salgan del lugar. No, el problema es que justamente esa experiencia de fracción, esa experiencia de desborde, sienta la base para la tendencia al desborde en el humano. A tratar siempre de desbordar, ¿verdad?, y repetir la experiencia de excitación traumática que de alguna manera, ¿verdad?, uno pudiera pensar, es decir, racionalmente, que el sujeto le saca el cuerpo, que el sujeto no quiere saber de eso, que el sujeto, ¿verdad?, está haciendo lo indecible por dejar atrás la huella traumática. Y Freud dice, el problema es que ese exceso, que se puede vivir incluso con angustia, que se puede vivir con sufrimiento, no es menos cierto que tiene una dimensión de ganancia que el sujeto intenta repetir. Un ejemplo quizás, ¿verdad?, es el ejemplo de las adicciones. La lógica de la adicción al producto químico. ¿Qué pasa ahí? O sea, siempre hay la suposición, ¿verdad?, que en la repetición del adicto, esa repetición compulsiva de usar el producto, está el intento de recrear la luna de miel del primer encuentro con la droga. Y como eso no llega, es interesante porque algunos de estos sujetos lo que hacen es que dejan de usar el producto completamente y pasan por todo el dolor físico de soltar eso para intentar volverlo a recrear, para que fuera como la primera vez. Que no es, por supuesto, porque como les dije, la primera vez siempre se reconstruye a precú y esa reconstrucción ya le añadió algo que no estaba. Pero es menos cierto que eso, ¿verdad?, está ahí como referente. ¿Verdad? Entonces lo que Freud está trayendo es que el trauma, en vez de ser, vamos a decir, algo de lo que tú quieres huir, es un pivote que organiza la economía del psiquismo hacia la desmesura. Y esa organización, que vuelvo les digo, aquí no tiene nada que ver con lo moral, sino con tratar de poner en perspectiva la dimensión ética que permite mirar que un sujeto pueda descubrir la dimensión, como dice Freud, demoníaca y compulsiva de la repetición. Y él, por supuesto, que usa la palabra demoníaca con toda atención y con toda intención, ¿verdad?, porque es algo, ¿verdad?, que es terrible, que ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Posible que el humano no sea el angelito que le suponemos, ¿no? Dice, no, o sea, en el humano hay un lado oscuro, hay un lado, ¿verdad?, que lo lleva hacia lo peor. ¿Por qué? Bueno, eso habrá que verlo en el uno por uno, habrá que ver qué es lo que hace que esa economía de ese psiquismo lleve a ese sujeto, ¿verdad?, a estrellarse, ¿verdad?, por los linderos, ¿verdad?, de ese desborde una y otra vez. ¿Y por qué? No hay una respuesta unificada, porque esa pregunta se tiene que hacer en el contexto de la clínica del uno por uno. Pero no es menos cierto que Freud usa ahí 3 ejemplos para tratar de ilustrar, ¿verdad?, esta tendencia a la repetición y el modo como el sufrimiento puede estar jugándose como solidario de la satisfacción. Y usa, ¿verdad?, el ejemplo del Fort Da, que ¿verdad?, muchos de ustedes lo han oído, quizás otros no, pero es un ejemplo que Freud recoge de la experiencia de observar a su nieto
jugando con una bobina. ¿Saben lo que es una bobina? ¿Verdad? Es este carrete que tiene, ¿verdad?, una madera con un hilo y un palito, que permite, ¿verdad?, que tú juegues con él, ¿verdad?, de múltiples formas. Pues el juego de este niño era, ¿verdad?, que tiraba el carrete hacia un lugar donde lo perdía de vista y decía, ¿verdad?, el bebé, el chiquillo, no hablaba apenas, decía "oh", que Freud recoge bajo la idea de que está diciendo Ford desapareció, y que le daba, ¿verdad?, le sorprendía como el niño cuando recogía el carrete, que el carrete aparecía, decía "da", apareció. Bueno, pues es un juego, ¿verdad?, repetido, es un juego, ¿verdad?, que el niño, sin duda, ¿verdad?, habría que ver cuando se lo empieza a jugar. Es que lo empieza a jugar cuando la madre desaparece, se va, ¿verdad?, a hacer sus cosas, y el niño empieza a jugar con eso y dice Freud, pues habría maneras distintas de entender esto. La primera manera es que el niño está haciendo un juego de control, de que él puede hacer aparecer y desaparecer el objeto, ya que no puede hacer que la madre aparezca y desaparezca a su antojo. Él puede, ¿verdad?, recrear en este juego ¿verdad?, él puede recrear en ese juego el control que no tiene sobre el otro, ¿verdad? Este juego del Forda, pues es un juego de control. ¿Verdad?, es la manera primera que ¿verdad?, que Freud dice cómo se puede leer, así, ¿verdad? Y es esta idea de que él puede activamente controlar el objeto. Dice, pero se puede ver de otra manera. Dice, también se puede ver como que al hacer desaparecer el objeto, ese control sobre la desaparición puede tener que ver con el deseo de venganza hacia la madre, ¿verdad?, que se ha ido y lo ha dejado. Pero, más allá de eso, lo importante es ver que este niño no lo hace una vez, no lo hace dos, no deja de hacer ese juego. Y ese juego de hacer aparecer y desaparecer, dice, ese repetir que parece nunca llegar a su fin, lo que pone en perspectiva es, por lo menos le permite a Freud ilustrar el hecho de que esa repetición es un intento fallido, ¿verdad?, de ligar lo que está pasando, es un intento de tratar de recoger una y otra vez ¿verdad?, la experiencia del abandono, pero como no lo logra hacer, ¿verdad?, hay algo en esa experiencia de lo que se está ocurriendo ahí en él que no logra ser rescatado, que no logra ser simbolizado, y lo lleva una y otra vez a intentarlo repetir a ver si esta vez sí. Por otro lado, ¿verdad?, está en ese mismo, ¿verdad?, la idea del Forta para tratar de hacer la pregunta entonces por la repetición como el intento fallido de ligar algo ahí y ¿verdad?, el goce del fracaso, el goce, ¿verdad?, de no lograrlo como relance de la repetición. Segundo, está, ¿verdad?, también en ese texto, está la pregunta por los sueños, por las pesadillas, ¿no?, los sueños traumáticos, que son sin duda una dimensión paradójica también del psiquismo. ¿Por qué? Porque supone que el sueño es una realización de deseo. Entonces, la pesadilla sin duda trae una dimensión paradigmática. ¿Por qué? Porque trae la pregunta de qué es lo que se logra satisfacer o no en la pesadilla, ¿verdad?, que sin duda está, todos hemos tenido pesadillas, ¿no?, y la pesadilla es una de las escenas más vívidas que uno tiene, ¿verdad? Es una escena en donde algo malo va a ocurrir, ¿verdad? O sea, la pesadilla tiene que ver con perder a alguien, ser abandonado, que alguien muera, que haya destrucción. Dice Freud, hay una dimensión traumática
también ahí en la pesadilla, que la pesadilla intenta, ¿verdad?, tramitar algo de, ¿verdad?, de lo que se juega ahí en la neurosis traumática, y la pesadilla intenta tener un efecto de suturar ¿verdad?, la intrusión de excitación. Siempre fallidamente, porque cuando uno, pero claro, Freud dice, bueno, cuando la excitación es tan y tan alta, ¿qué es lo que pasa? Despertamos. O sea, porque ahí lo que él llama el guardián del sueño, que hace que si la excitación es tan y tan alta, que se vuelve un peligro para el psiquismo, ahí uno ¿verdad?, se despierta, todo sudado, todo con taquicardia, qué sé yo qué, pero ahí uno se despierta interrumpiendo, ¿verdad?, la escena en la cual uno está pillado en el sueño, intentando ligar algo que no logra ser ligado. Pero el sueño, finalmente, la pesadilla, es un sueño de repetición. Las pesadillas repiten. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que alguien, ¿verdad?, uno tiene una pesadilla, se despierta, más o menos ve que todo está bien, el mundo no se cayó, uno tiene todas las partes del cuerpo, qué sé yo qué, se acuesta a dormir y vuelve y reengancha con el mismo sueño. O sea, aquí hay algo raro, o sea, porque si el sueño se supone que traería algo de placer, ¿qué es lo que hace que esa pesadilla, ¿no?, como dice Martín Menez, son esos extraños mensajeros de la noche? ¿Qué es lo que dice esa pesadilla del intento fracasado de ligar algo de ese sueño? ¿Verdad? Porque la pesadilla intenta ligar en el sueño algo, pero generalmente, ¿verdad?, es un intento fallido, por eso uno se despierta. De las pesadillas uno sale siempre corriendo, ¿verdad?, con el despertar. Porque no son sueños que estén al servicio del cumplimiento del deseo, sino algo que está, ¿verdad?, en la dimensión de un más allá del principio del placer. Así que, ¿verdad?, ¿verdad?, lo que Freud va descubriendo es que el concepto que le permite a él dar cuenta de cómo se trenza la repetición con lo pulsional es el concepto de pulsión de muerte, porque es un concepto que pone en peligro el psiquismo, que pone en peligro la estructura de lo tolerable, vamos a decir. Pero lo interesante es que al poner en peligro la estructura de lo tolerable, pone en su desborde al alcance un modo de satisfacción no solamente prohibido, sino que no se puede representar. Se queda en el puro padecimiento. Pudiéramos decir, ¿verdad?, para poder pasar a Lacan ahora, que si algo la repetición pone en perspectiva es que implica que hay una dimensión paradójica en el funcionamiento del psiquismo, en donde allí donde uno pensaría que el sujeto quiere alejarse de lo que le hace daño, ¿verdad?, ahí donde el sujeto, ¿verdad?, tendría que buscar los modos de restituir la lógica del límite y del placer, allí justamente la repetición lo lleva siempre al quebranto y al desborde, ¿verdad? Y ese quebranto y ese desborde son fundamentalmente un asunto de lo humano. Del lado de Lacan, ¿verdad?, el concepto de repetición también es un concepto crucial. En el seminario 11, de hecho, o sea, que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, pone 4 conceptos, que es inconsciente, repetición, pulsión y transferencia. Esos son los 4 conceptos que él ha recogido. La repetición la pone, ¿verdad?, vinculada, por supuesto, al inconsciente, pero entre el inconsciente y la pulsión, que no es cualquier lugar. Si ustedes estudian ese seminario, van a ver cómo justamente la repetición va, más o menos en el recorrido, ¿verdad?, que estamos haciendo, va puntuando cómo el movimiento del psiquismo desborda lo que sería el automatismo de repetición hacia lo que es la compulsión a la repetición.
¿verdad? Cuando uno ve en Lacan, lo primero que uno constata, ¿verdad? Es que un poco antes, ¿verdad? En el texto sobre la carta robada, ya se está hablando de repetición, pero es la repetición, Lacan hace el mismo recorrido de Freud, ¿verdad? Es una repetición vinculada al registro simbólico. Es la repetición que tiene que ver, ¿verdad?, con la insistencia del psiquismo, la insistencia de la cadena de significantes que intenta, ¿verdad?, decir algo del sujeto, pero el sujeto siempre queda fuera, ¿verdad? El sujeto nunca es dicho en la cadena y sin embargo todo el dispositivo de la cadena de significantes es intentar decir algo del sujeto. ¿Verdad? Para Lacan, ¿verdad?, esa circularidad de la cadena, ¿verdad?, de tratar de decir algo del sujeto, de tratar de decir al sujeto, es lo que configura lo que él llama el automatismo de repetición. El sujeto habla e intenta decirse, ¿no? O sea, uno habla y trata de decir algo de uno, algo que te represente, algo que te diga. Todo ese registro tiene que ver con el orden simbólico, ¿verdad?, y con los límites del lenguaje, porque el lenguaje te ayuda a tratar de decirte, pero no te dice. No hay ningún significante, lo había dicho ya, que te represente. Entonces, parte del intento de la repetición del automatismo es el esfuerzo, el ejercicio de tratar como quiera de encontrar una palabra que me diga, un significante que me represente, algo que dé cuenta del saber que soy yo. Pero, ¿verdad?, dice Lacan, como es imposible que lo que se puede no representar quede representado, o dicho de otra manera, es imposible representar lo irrepresentable, el significante, dice él, se abre al automatismo de repetición. ¿Verdad? Ese es el primer acercamiento que realmente lo que, ¿verdad?, hace una disyunción entre repetición y goce. Ahí la repetición no es tanto del lado del goce como va a ser más adelante. Dice Freud, dice Lacan, que la repetición en ese momento es prevital, es decir, es una repetición que no implica el cuerpo, es una repetición que se juega a nivel del psiquismo. Ahora bien, en el seminario 11, ahí sí volvemos, ¿verdad?, él va a plantear que la repetición puede tomar dos formas. Una, que es el automatón, y otra, que el automatón es la pura insistencia de la cadena. Este es el automatón, esta es la pura insistencia. Y otra, que está ligada a la psique, que es el encuentro con lo real, que sería la dimensión traumática, ¿verdad?, propiamente. ¿Verdad? Ya en el seminario 11 la repetición no está puesta del lado de la insistencia del significante, sino del lado de la discontinuidad del inconsciente. Y ¿verdad?, en ese seminario, que es hermoso, ¿verdad?, la manera como él lo va trabajando, él, ¿verdad?, pone o sea, aunque los distingue el automatón y la psique, los hace solidarios en los modos en que el uno y el otro interjuegan para lidiar con el modo en que el psiquismo se va construyendo y el modo en que el humano se va construyendo sus encuentros con lo real, ¿verdad?, que sería la dimensión propiamente traumática. Y él dice, ¿verdad?, que el automatón no tiene otro horizonte que desplegarse sobre sí. Ahora vamos a ver. Dice, es esa repetición la que determina al sujeto en sus actos y su destino entre preguntas y respuestas siempre incompletas. Ahora bien, ¿verdad?, es, ¿verdad?, si lo quieren ver así, o sea, cuando se habla de automatón, ¿verdad?, es el modo en que Lacan da cuenta que el inconsciente, ¿verdad?, está hecho
de cadenas de significantes, pero es una cadena que es discontinua, no es una cadena continua, es una cadena que se interrumpe y que esa interrupción tiene que ver con la tique. ¿Por qué? Dice, si el automatón es el puro despliegue de la cadena y hay ahí, ¿verdad?, algo que lleva a esa cadena a moverse, ¿qué es eso que la lleva a moverse? O sea, ¿por qué el sujeto intenta representarse? ¿Por qué el sujeto intenta encontrar sentido en las palabras? ¿Por qué el sujeto intenta, ¿verdad?, hacerse un saber? ¿O por qué el sujeto interroga al saber sobre las cosas? Y dice, ¿por qué? Porque el automatón, ¿verdad?, esa búsqueda del despliegue de la cadena, o esa, es decir, esa insistencia de encadenar las cosas, esa insistencia choca, ¿verdad?, con eso que también se juega en la vida humana, que es decir, lo que hiende, lo que entra como herida y discontinuidad. Recuérdense de lo que hablamos del lado con Lacan, ¿verdad?, que decía que hay una dimensión traumática en el lenguaje. Esa dimensión traumática en el lenguaje, la incidencia que tiene, ¿verdad?, es una incidencia de discontinuidad. ¿Verdad? Allí cuando yo trato de poder decir, de poder cubrir con palabras, hay palabras que faltan. El lenguaje no lo puede decir todo, el lenguaje no logra decirme lo que soy, no me deja dar cuenta de mí, ¿verdad?, ni de mi existencia, ni de lo que quiero. O sea, el lenguaje, ¿verdad?, yo lo trato de hablar y sin embargo el lenguaje me habla y me dice en sobresaltos, no me dice en una continuidad. Pero la otra vertiente, ¿verdad?, esa es la dimensión del traumatismo, ¿verdad?, de que hay un agujero en el saber que no permite que todo se diga, y el esfuerzo del encadenamiento es tratar como quiera de decirlo y de relanzar una y otra vez la cadena para ver si esta vez logra decir. Ese es el automatón. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Para Lacan, si se recuerdan también, una de las cosas que él plantea es que el traumatismo, lo que va de la mano, ¿verdad?, del traumatismo, que sería el exceso de excitación que hay en el cuerpo, el trau es el demasiado, ¿verdad?, que no tiene, del lado simbólico, que sería el trau, no tiene con qué arropar el exceso. Para Lacan, la tique, ¿verdad?, como encuentro fallido, es decir, ¿verdad?, es ese escenario que intenta recoger lo que él, puedes cambiarlo, es ese escenario que intenta recoger, ¿verdad?, lo que desborda la cadena significante, lo que de la vida, lo de que de la experiencia no logra ser recogido por el significante. ¿Verdad?, y sobre todo si son experiencias, ¿verdad?, traumáticas, si son experiencias que justamente desbordan la posibilidad del psiquismo de ampararlas con palabras y con imágenes. Esa dimensión de la tique va muy de la mano de la dimensión traumática del accidente inesperado, de lo que llega sin que uno lo busque, sin que uno, ¿verdad?, lo anticipe. Es algo que entra quebrando, ¿verdad?, y produciendo en ese quiebre una intensidad que queda ahí, ¿verdad?, como una fijación de intensidad pulsional, vamos a decir, porque conmueve el cuerpo. Entonces, ¿verdad?, lo que, y esto me parece fundamental, una de las aclaraciones que hace Lacan es que ese encuentro con lo real, esa dimensión traumática del encuentro, que es fallido porque nunca es completa, ¿verdad?, obtiene como efecto producir en el sujeto una división subjetiva.
¿Qué quiere decir producir una división subjetiva? Es que justamente el sujeto se encuentra desbordado, se encuentra desamparado, se encuentra descentrado de su posición de control, se encuentra literalmente sujeto al designio del otro. Un ejemplo, o sea, si usted de repente va caminando y de repente un carro se le tira encima, ¿verdad? No le llega a pegar, pero se le tira encima. O sea, ese casi atropello es un atropello. ¿Por qué? Porque produce una infracción, produce una destitución subjetiva en el sentido de que el sujeto no solamente no sabe qué pasó, no lo vio venir, y le puede suponer al otro muchas cosas. Le puede suponer al otro que venía en el carro, le puede suponer un montón de cosas, ¿verdad? Y el sujeto no sabe qué hacer con eso, por eso es una destitución. El sujeto queda desbancado de un lugar, ¿verdad?, en donde entendía y sabía lo que iba a pasar. Ese lugar de destitución puede producir mucha angustia, ¿verdad? ¿Por qué? Dice Lacan, porque marca la inminencia del encuentro con el objeto A. Sí. La escena, vamos a decir, la propuesta de Lacan es la siguiente. La tique es ese modo de nombrar la continua posibilidad del encuentro con lo inesperado. ¿Nuestra vida qué? Nuestra vida es tratar de tener control y que todo esté más o menos, ¿verdad?, ahí en el 1, 2, 3. ¿Verdad? El automatón va en esa dirección, asegurarnos que eso repita como uno conoce. No sabemos a dónde vamos a ir, pero que eso repita. Y parte de la función de esa repetición, es lo que Lacan propone descubrir, es para tratar de evitar el encuentro con lo inesperado. Toda la movida, ¿verdad?, de la relación entre tique y automatón es cómo en el sujeto, ¿verdad?, hay algo que lo empuja. Está lo fortuito de la vida, del encuentro fallido, con que te atropellen, con qué sé yo, ¿verdad?, que te caiga algo del cielo, qué sé yo, un rayo, sí, o sea, ¿cómo está? ¿Eh? Que te caiga un semáforo, exacto, que te caiga un semáforo o un poste, ¿verdad?, en esta tierra, en que los postes caen encima y los semáforos también, o sea, ¿cómo es que tú puedes esperar que algo así te pueda pasar? Que te caiga un semáforo. Y puede pasar, ya, entonces, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cada cual recoge eso? Bueno, pero, o sea, ese imponderable, eso que tú no anticipas de ninguna manera, es para Lacan, ¿verdad?, por la vía de la tique, o sea, porque siempre te agarra en la sorpresa, siempre es inesperado, ¿verdad? Es el modo en que uno tropieza con lo real. Tropezar con lo real es tropezar con aquello que tú no tenías manera de anticipar. Lo que no entraba en la agenda. Ese tropiezo, que puede ser, ¿verdad?, traumático, es lo que el automatón intenta evitar. El automatón es, para Lacan, una defensa. Es un modo de defenderse contra lo que es, para Lacan mismo, ¿verdad?, lo que es realmente lo que motiva la repetición. Dice, cuando, fíjense, y ahorita lo voy a tratar de explicar mejor, cuando la tique como encuentro logrado ocurre, si cuando realmente hay un encuentro, ¿verdad?, que no es fallido, sino cuando realmente el encuentro, ¿verdad?, ocurre, cuando usted, ¿verdad?, realmente el atropello se da. Cuando ese atropello se da, el automatón
El automatón se activa para intentar evitar el encuentro. Y dice Lacan, lo que la repetición busca repetir es precisamente lo que siempre escapa. Ahí estamos, ¿verdad? No en el automatón como lo que repite conocido, sino en el latiqué como aquello que trata de repetir el encuentro con lo que no acaba de llegar, el encuentro con la experiencia de satisfacción. Es una instancia que siempre conduce al trauma que debería evitarse mediante la repetición. Entonces, ¿verdad? Es interesante porque lo que Lacan dice es la repetición funciona a la vez como un evitamiento y como una llamada ¿a qué? Al encuentro con lo real del traumatismo. Permíteme. El guardia pide que si alguno de ustedes tiene un Hyundai Accent gris, por favor lo mueva por los que están aquí en el estacionamiento. Nadie. Hyundai Accent gris. Te lo lleva la grúa. Así que, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí trato de un poco de recoger lo que les estoy tratando de decir por si, ¿verdad? Si se hace difícil entenderlo. La repetición tiene dos vertientes para Lacan. Hay una vertiente que es la vertiente del evitamiento, de la evitación, ¿verdad? Que es la dimensión simbólica del automatón que pretende tener todo bajo control, que pretende, ¿verdad?, que todo sea amparado con sentido y que eso pueda traducirse en una anticipación de lo que puede ocurrir. Esa manera de repetir y de repetir y de repetir, que también, vamos a decir, tiene que ver con el destino freudiano, ¿verdad? Porque cada uno se puede quedar ahí tratando de anticipar todo y llevándote a un registro, vamos a decir, de la inhibición, donde decidas no salir de casa para no exponerte, donde decidas quedarte trancado, ¿verdad?, casi fóbica, ¿no?, en una posición ¿verdad?, de evitamiento, de evitación de cualquier exposición a la vida, a los riesgos de vivir. Y eso uno lo encuentra en la clínica también, ¿no? Uno encuentra en la clínica, ¿verdad?, la gente que está atorada, ¿verdad?, en una inhibición por el terror a lo que puede pasar, por el terror a exponerse. O sea, esto, como ven, no es una cuestión teórica y que no se entiende, esto tiene unas implicaciones clínicas. Por otro lado está lo que insiste en llevar al sujeto a exponerse, a quedar en peligro, a quedar expuesto, a enfrentar la desmesura. Dice Lacan, están las dos cosas, están los dos movimientos en el sujeto. Está lo que busca contener y que no se escape al control, y está lo que empuja al desborde y al encuentro, ¿verdad?, con la etiqueta. Porque el problema es que lo que es lo conocido es el evitamiento, y ahí no va a pasar nada que tú no tengas, ¿verdad?, bajo control, ¿verdad? Sería la mirada de analizar el juego del Forda pensándolo solamente como este juego inevitable del va y viene, va y viene, va y viene. Pero, dice Lacan, leyendo Freud, el problema es que la cosa no es tan sencilla, porque hay algo en el sujeto que lo empuja también a salir de la clausura que esa dimensión de evitamiento produce, porque el evitamiento también te puede ahogar. O sea, si tú te quedas en la pura evitación ¿verdad?, y en la inhibición y aquí retrotraído por miedo a lo que puede pasar, para empezar, la gran falacia es que no te puede pasar. Es como si en tu casa no pudieran pasar cosas, no te pudieran caer, tropezar y romperte una pata o qué sé yo. O sea, ¿verdad?, como si las cosas solamente estuvieran mal, si no se pudieran anticipar. Por supuesto que mientras más uno se expone, ¿verdad?, se sale de una posición, pues los riesgos de encuentro con la contingencia aparecen, ¿verdad? Y el problema es que ese encuentro con la contingencia no es un encuentro solamente azaroso, está guiado también por algo del psiquismo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Lacan trata de entender? Que incluso, por ejemplo, alguien que dice, pero si yo nada más salía, qué sé yo, a comprar algo al supermercado y mira, me pasó esto, ¿no? No es pura casualidad. Para, ¿verdad?, lo que plantea Lacan, leyendo a Freud, en eso Lacan es freudiano, ¿no? Dice, porque habría que ver qué de ti tiene que ver con esa movida que te llevó a estar ahí justamente y a quedar colocado en ese lugar. Dicen muchas veces, ¿verdad?, que las situaciones de donde se produce un accidente no son tan ligadas, ¿verdad?, a la contingencia, sino a la manera como el sujeto literalmente se puso en posición de ser la víctima de la contingencia. Entonces, ¿verdad?, por un lado está el evitamiento simbólico, ¿verdad?, que se juega del lado del automatón, y por otro lado la repetición también es algo que impulsa, que empuja, que convoca, ¿verdad?, la salida del automatón, la salida hacia el desborde, ¿no? Diríamos que el evitamiento de lo simbólico y el automatón sería toda la vía que lleva al sujeto a tratar de contener y controlar por la vía simbólica los imponderables. Sería, por ejemplo, algo que hace la neurosis obsesiva, el obsesivo que trata de controlarlo todo. Pero, menos cierto, dice Freud, incluso en los casos donde eso esté tan marcado, hay algo que empuja al sujeto en otra dirección. ¿Verdad? La tique también aparece como contingencia porque no hay manera de evitar los acontecimientos del cuerpo, no hay manera de evitar las exposiciones que la propia condición de existencia pone a jugar. Entonces usted se puede quedar en su casa evitando, ¿verdad?, exponerse y le puede dar un paro cardíaco, el cuerpo falla. O sea, que hay ahí, ¿verdad?, el interjuego, ¿verdad?, de cómo para el sujeto se pone en tensión el automatón, ¿verdad?, que es la insistencia de lo conocido, versus la tique, que es el modo en que ¿verdad?, se llama a hacer entrar aquello que no entra en la lógica del control del automatón. Ya voy a acabar. Una de las cosas que recapitulo, ¿verdad?, vinculando trauma y repetición, es, ¿verdad?, y esto es Lacan, ¿verdad?, planteando, ¿verdad?, que hay un momento primero donde el sujeto tiene una experiencia de goce que implica una fijación del rasgo como memoria del goce. Hay un tiempo de la reiteración del rasgo que pone a jugar, ¿verdad?, la relación entre pérdida y diferencia y el juego de lo que es la ausencia y la presencia, ¿verdad? Y en un tercer tiempo el modo en que la pérdida entra a jugar, ¿verdad?, por un lado, y por otro lado la recuperación. Dicho de otra manera, o sea, parte de la dificultad es pensar que la repetición juega, como en el caso del pequeño Hans, del pequeño nieto de Freud, el niño del Fortà, que juega simplemente en la idea, ¿verdad?, de la pérdida, ¿verdad?, es el juego que se va, el juguete que desaparece, ¿verdad?, y la recuperación como, ¿verdad?, la aparición del juguete. Para entender un poco el interjuego, la repetición es a la vez pérdida e intento de recuperación de goce, las dos cosas. Así que parte de la dificultad en la clínica es entonces cómo uno lidia, cómo uno brega con alguien que repite, entendiendo que esa repetición a lo mejor usted la está pudiendo ver en su dimensión de pérdida,
pero es a la vez la pérdida la que implica el intento de restitución, ¿verdad? De lo que justamente, déjame ver si lo explico mejor, o sea, cada vez que yo repito, yo, vamos a decir, constato que eso que quería encontrar, que eso que yo pedía, no llega. O sea, ahí está la dimensión de la pérdida. Yo repito, y esa repetición me lleva a estrellarme con aquello, al lado del automatón, que no me puede decir, con aquello que no voy a saber, con aquello que no me va a explicar la razón de por qué yo estoy aquí. Está eso. Pero a la vez, ¿verdad?, está el modo en que a partir de que eso, es decir, no llega, de que hay una pérdida ahí, se relanza el intento nuevamente de recuperar, de intentarlo otra vez para ver si esta vez sí yo lo recupero, para ver si esta vez sí llega. ¿Okay? Así que la repetición es sin duda, ¿verdad?, lo que se juega entre pérdida y recuperación de goce. La pérdida del lado del evitamiento, ¿verdad?, y la recuperación, y esto lo voy a tratar en la próxima conferencia, en el llamado de los S1 de representar el goce y restituir la satisfacción pulsional. Significante jouissance, que ¿verdad?, cuando uno lo escribe Jouissance, jouissance, la traducción al español sería goce, pero en la homofonía, el jouissance, como está escrito ahí, que se oye igual, es una reflexión que hace Lacan, que también más avanzado en sus elaboraciones, para plantear que hay un goce del sentido. Que hay un goce del sentido, es decir, que cuando se habla, básicamente ese hablar produce un goce de sentido, pero también en el hablar hay un goce que es rememorado, ¿verdad? Y por eso se goza, ¿verdad?, en la palabra, ¿no? Esa es la idea de jouissance. Y por último, ¿verdad?, un poco dejaba yo puesto, y lo podemos retomar entonces, la pregunta si el trauma podríamos plantear que se ubica entre lo que ocurrió, lo que no ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. ¿No? Si podemos, ¿verdad?, un poco plantearnos el abordaje del trauma en la clínica desde esas tres vertientes, ¿no? No todo se juega en la ocurrencia en sí, cuanto del trauma tiene que ver también con lo que no se dio, ¿verdad?, lo que faltó, lo que no llegó, ¿verdad?, porque el trauma puede haber trauma del exceso, pero puede haber también trauma de la falta. Si quieren, vamos a abrir a conversar, a discutir, y esta tarde vamos a trabajar, vamos a ver cómo esto se vincula con la clínica, porque me parece importante. Dimar. Es que escuchando hablar de lo de automatón, sí que me pregunto si el caso que vimos en la supervisión del miércoles se juega esto en la muchacha. Ok, para ponerlo en perspectiva, el miércoles estuvimos discutiendo un caso en psiquiatría, de una chica que a sus 30 años sigue viviendo en casa de sus padres, tiene múltiples diagnósticos, tiene múltiples medicamentos y está sumamente angustiada a pesar de los medicamentos. No lleva desde los 12 años en el mundo de la psiquiatría y acumulando, como digo, diagnósticos y medicación. ¿Verdad?, que era una de las cosas que hablábamos,
y pareciera que ella no se interroga, que no hay una demanda como tal al mundo de la psiquiatría que no sea otra que la de medicamentos. Y eso, ¿verdad? Por supuesto que hay ahí, ¿verdad? Yo hablaba, ¿no? de cómo el modo en que ella se inhibe, cómo ella incluso acaba catatónica, ¿verdad? ¿Verdad? Ante su imposibilidad de elegir moverse del lugar donde está. Yo creo que ella está en el puro, ¿verdad? En el puro automatón, sin duda, pero un automatón que no abre a la transferencia, y eso lo vamos a hablar esta tarde, ¿no? Se queda en el puro uno, en la pura reverberación sobre ella misma. Ya no está haciendo ninguna pregunta otra, ¿verdad? Que no sean las pequeñas preguntas que le contestan el cotidiano, sin más. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos, y eso lo hablábamos ahí, o sea, en la clínica hay muchos escenarios donde las personas no se hacen preguntas. Vienen en el puro padecimiento y no hay, ¿verdad? No hay una demanda. No hay una... Puede traer un despliegue de repetición, pero no está dirigida a otro. ¿Verdad? Bajo la forma de una pregunta sobre el saber, una pregunta sobre el goce. No, o sea, y eso, ¿verdad?, nos coloca en una situación compleja, sobre todo si los clínicos que la atienden tampoco se hacen preguntas. Eso, ¿verdad? Porque si uno trabaja desde una cierta escucha, puede hacer un manejo transferencial, quizás se abre, ¿verdad?, a la pregunta por la exposición, ¿verdad?, qué ha pasado en sus contingencias de vida. Pero la mayoría, ¿verdad?, de las veces, si eso no se da, lo que tienes es, o sea, yo te diría, la pura reiteración, ¿verdad?, de lo mismo, sin que haya ningún espacio para la sorpresa, ¿no? Bueno, ver si me llama la atención un poco cuando el Colegio Soler en algunas partes hace mención a lo del golpe de lo real y tratando de pensar un poco cómo no se puede estandarizar, por decirlo de una manera, cómo responder a ese golpe de lo real, ¿no? Y la serie de elementos o factores a considerar para pensar esa diferencia. La mención que hace de lo que por lo menos en la traducción al español se le llama fuerzas del sujeto, dando a entender de que no todos los sujetos tienen una misma predisposición al trauma. Si pudiera comentar un poco sobre eso que es un poco oscuro, ¿no? Más o menos por ahí vamos a ir esta tarde, ¿sabes? Porque vamos a trabajar un poco en esta tendencia actual a normalizar los tratamientos, ¿no? Y todo PTSD es un PTSD que hay que atender de la misma manera y todo, o sea, toda esta idea de que hay una norma de tratar el trauma, ¿no? Que hay un trauma normativo, ¿cómo decirlo? Una manera semejante. Por ahí hay que trabajar, por supuesto, porque cuando ella dice, ¿verdad?, que está el golpe, ¿verdad?, el golpe de lo real, y por otro lado está el modo en que el sujeto se posiciona ante ello, ahí de entrada te está sacando, ¿verdad?, de la generalidad y te lleva a pensar ¿verdad?, el modo en que cada uno, con los recursos que cuenta, que son sus fuerzas, ¿verdad?, va a poder, por un lado, hacer o no trauma de eso, porque también, o sea, uno puede decir una experiencia común, a lo mejor para algunos hace trauma y no para todos. A lo mejor si alguien entra aquí con un arma de fuego, habemos 2 o 3 que, ¿verdad?, que para él va a tener un efecto de trauma y otros 2 o 3 que no. ¿Con qué va a tener eso? No con el acontecimiento de la persona que entró, sino con el modo en que eso resuena fantasmáticamente, con el modo en que eso se engancha con la posición subjetiva y con el modo en que el sujeto tiene unas fuerzas o no para
para no hacer de eso una experiencia solo traumática, ¿no? Pero ¿verdad? El problema es que vivimos en la época de la victimización, en la época ¿verdad? de todos víctimas ¿verdad? De las fuerzas que nos desbordan, ¿no? O sea, es una época de una profunda infantilización de los humanos. Yo pienso que ¿verdad? Todo el discurso de las instituciones es a la infantilización, es decir, es que tú no te puedes hacer cargo de lo tuyo, déjame que yo entre y me haga cargo de ti. O sea, ¿verdad? Esta idea de que ¿verdad? Si alguien está mal no puede hacerse cargo de sí, ¿verdad? Y si alguien demuestra que está afectado, pues peor aún, ¿verdad? Esa orfandad de consideraciones teóricas pues lleva al disparate, ¿no? Yo voy a decirlo al rato, ¿no? Pero como se me ocurrió decir así, hay que tener mucho cuidado con los cuidados, ¿verdad? Porque se puede plantear, ¿verdad? Esta idea de cuidado primario, secundario, terciario, ¿verdad? Se puede pensar que hay unos modos estándares de proceder, pero, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque una vez que tú entras al sujeto en esas trayectorias institucionales, tú le puedes hacer mucho daño. Y pienso, por ejemplo, en los niños que son removidos de casa porque se sospecha, o se ha dicho, ¿verdad? Porque el niño tiene una conducta sexualizada, y inmediatamente hay ahí, ¿verdad? Todo este andamiaje del Estado que pretende cuidarlo. El cuidado, ¿verdad? Se queda en primera base, ¿no? Porque es la idea de remover, hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, y ese hacer algo es como removerlo. Y no piensan, ¿verdad? Todo lo que eso desencadena en el circuito de ese niño, que no necesariamente ha hecho un trauma de eso. O sea, a mí me parece importantísimo cuando Freud decía al inicio que la experiencia, la escena, era una escena de seducción, porque la seducción es decir, implica un cuidado, implica una consideración. Así que muchas veces, ¿verdad? Lo que uno encuentra cuando va al campo, y empieza a hablar con estos niños, estos adolescentes, es que para ellos esa experiencia nunca se significó como un abuso, nunca se significó como una cuestión incestuosa, quizás como un desborde, sí, ¿verdad? Como algo que no entendían, sí, pero no, ¿verdad? No con el sentido que viene del otro, del Estado, que lo ve como, ¿verdad? Este otro de un goce enigmático que te echaba la vida, ¿verdad? Y del cual te tengo que proteger. Porque, ¿verdad? Una vez que yo te muevo de ahí, te estoy moviendo de muchos lugares. Y pienso que por ahí hay mucho que discutir, ¿no? Pensando quizás en uno de los significantes de la época, que se llama de alguna forma el concepto de resiliencia, ¿no? Está muy de moda, por decirlo de una manera. Pensaba más bien que, ¿verdad? Pensando que no todos los sujetos contamos con los mismos recursos, pero que pues hay algunos recursos que van por el registro de lo simbólico, por el registro del imaginario. Pensaba más bien cómo, si pudiera elaborar un poco de qué se ha podido pensar de esos recursos que se teoriza que no son ni de lo imaginario ni de lo simbólico, que por ejemplo, pues suele citar un poco a Freud de cuando él creía que había un quantum derivado, por ejemplo, y que no todos los sujetos contábamos con esa misma cantidad o esa misma capacidad de soportar una excitación, y no sé, pensaba cómo quizá algo de ese nuevo significante, que aunque es una lectura distinta de lo traumático y cómo se responde a eso, es quizás un intento, aunque fallido, de poder empezar a tratar de dar cuenta de cómo hay sujetos en los cuales, no teniendo ciertos recursos que la sociedad supone que serían necesarios para poder responder de un determinado modo, sin embargo, responden de un modo inesperado o fuera de la expectativa de lo que es el discurso social. Lo primero que se me ocurre es que el discurso social es muy limitado en sus miradas y considera muy fácilmente que una persona que viene de una casa pobre, con pocos recursos, qué sé yo qué, es una persona con menos
recursos psíquicos. Y eso, ¿verdad? Yo pienso que, vamos a decir, es una generalización que no responde con lo que hay. O sea, uno tiene ¿verdad? Que ver ¿verdad? Que aunque un sujeto incluso puede estar muy poco expuesto en la escuela ¿verdad? Y en la casa a significantes, eso no significa que ese sujeto no se construya modos de hacer en la precariedad, ¿no? Porque yo pienso que ahí, o sea, ahí uno se encuentra con enormes sorpresas y con enormes prejuicios, ¿verdad? Este es el prejuicio de quien le supone a alguien que vive en la precariedad económica que no tiene con qué. Y por supuesto que es una persona que va a tener dificultades económicas y va a tener ciertas dificultades, pero eso no significa que justamente porque no lo tiene todo dado, no se haya permitido desplegar desde su deseo modos alternos de hacer. Pienso, por ejemplo, tú ves en México a los niños que no tienen hogar, son niños que, ¿verdad? O sea, no tienen a dónde llegar en la noche y se las tienen que arreglar para vivir. ¿Verdad? Y son niños que pintan y son niños que bailan y ¿verdad? Y que hacen de todo un poco para intentar hacer algo con su vida, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una gran dificultad incluso en el mundo de la psicología, ¿no? En separar lo que son, vamos a decir, las precariedades sociales, económicas, ¿verdad? Incluso políticas. Evidentemente no es lo mismo tú estar en un país donde no haya libertades o qué sé yo, pero una cosa es eso y otra cosa es el modo como un sujeto hace a partir de su deseo, que no es resiliencia, ¿verdad? Yo pienso que ahí habría que traer la pregunta por ¿verdad? ¿Verdad? Lo que del deseo del sujeto le lleva a querer vivir, ¿verdad? Y hacer algo con su vida, ¿no? O sea, muchas veces la precariedad te lleva a enfrentarte muy temprano ¿verdad? Con hacerte preguntas que quizás si estás en una casa muy cómoda no te harías. O sea, entonces ahí, ¿verdad? Está un poco esta falsa suposición de que, y pienso que la psicología en general, no solamente aquí en Puerto Rico, porque uno lee mucho de eso, esta idea de que si algo falta concretamente eso, ¿verdad? Es igual a una limitación psíquica o una carencia, y no necesariamente. O sea, el deseo trabaja a partir de la falta, así que, como decía Platón en el banquete, ¿no? O sea, el deseo hijo de Poros y Peña. O sea, y Poros es la abundancia, pero Peña es la carencia, ¿no? O sea, y el deseo no se mueve si no tienes, ¿verdad? Algo que te mueva, ¿verdad? A buscarlo. Así que podemos seguir esta tarde si les parece.